Hoy es viernes, agosto 13 del 2021 y damos gracias a nuestro Dios por la vida de nuestra hermana Mirna Catalán, que está esta mañana con nosotros por primera vez. Ella se congrega en la iglesia Dios está aquí. Qué precioso nombre de esa congregación. Le damos la bienvenida, hermana Mirna. Gracias por aceptar la invitación. Le entregamos el tiempo. Bendíganos con la palabra del Señor. Bienvenida. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, desde aquí de Guatemala, de Ministerios Dios está aquí, Guatemala. Enviamos un cordial saludo a cada uno de ustedes que desde temprano están buscando de Dios. Le damos gracias a mi hermana Ileana Rodríguez, a los pastores José y Linda Recinos por el amor que tienen hacia el pueblo de Dios y por invitarnos. Algo que decía el salmista David, él decía, yo me alegré con el que me decía, vamos a alabarlo, vamos a bendecirlo. Y qué bendición saber que hay un remanente de Dios, que hay una manada pequeña de Dios que sigue buscando de Dios. Algo que decía Elías en determinada ocasión, él dijo, solo yo he quedado. Pero Dios le dice, 7,000 más que tú tengo, que no han doblado rodillas ante Baal, y creo que hay un pueblo de Dios que se está humillando. Dios tiene un remanente fiel. Dios tiene una manada pequeña en todas partes. Dios tiene a un remanente fiel que ha determinado en su corazón levantarse, que ha determinado en su corazón humillarse delante de Dios. La palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare, yo oiré y yo sanaré la nación. Y hoy lo que hace falta es que nosotros nos levantemos, porque hay dos tipos de personas que Dios busca, y en Ezequiel la palabra de Dios dice, busqué quien se pusiera en el vallado y no lo hallé. Y cuando él dice busqué quien se pusiera en el vallado, se busca lo que no hay. Pero gloria a Dios que aquí hay un grupo de hombres y de mujeres que se han levantado para ponerse en el vallado. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel, busqué quien se pusiera en el vallado y no lo hallé. Y por eso vino destrucción para la tierra. Pero aquí hay un vallado, aquí hay un grupo de hombres y de mujeres que se ha levantado para orar, para interceder, y Dios está escuchando ese clamor. Hay otro tipo de personas que Dios busca y está en el Nuevo Testamento, y dice la palabra de Dios que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Qué bendición, mis amados hermanos. El tema que vamos a exponer el día de hoy con la ayuda del Espíritu Santo es: una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. El mejor tiempo invertido de todo ser humano es aquel tiempo que se invierte en buscar a Dios. Todo en este mundo va a pasar, pero hay algo que no va a pasar, y es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios en Lucas 10, 38 al 40. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Aquí hay dos personas, dos hermanas. Una se llamaba Marta y una se llamaba María. Marta dice que ella le recibió en su casa, pero fíjense que Marta le recibió en su casa, pero no lo atendió. Y muchas veces nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, pero no le atendemos. Luego tenemos a María, pero dice que María, dice, sentándose a los pies de Jesús, escuchaba su
palabra, escuchaba su palabra. Algo muy valioso que nos va a sostener en estos días de adversidad es la palabra de Dios. Saben que Jesucristo venció a Satanás cuando él le decía, escrito está, escrito está, escrito está. Algo que no debe faltar en nuestra vida es la palabra de Dios. Vemos que en tiempos de adversidad hay dos tipos de personas. La persona que escucha la palabra, que la pone en práctica, y cuando viene la prueba, viene la lucha, esa casa, esa persona permanece en pie porque su fundamento es Jesucristo, porque su mirada no está en las circunstancias, su mirada no está en el problema, su mirada está en Jesucristo. Y hay otro tipo de persona, dice la palabra de Dios, aquella persona que escucha la palabra, no la pone en práctica, y cuando viene la prueba, viene la tempestad, es grande su ruina porque no tenía fundamento. Me hicieron una pregunta acerca de muchas personas que lamentablemente en esta época se quedaron estancadas, ya no siguieron, y definitivamente estamos orando por ellas. Pero ¿por qué hay personas que siguen adelante y por qué hay personas que se quedan en el camino? La diferencia está en el fundamento, en dónde está nuestra fe. ¿En dónde está nuestra vista? Muchas veces nuestra vista está en las circunstancias, en la adversidad, y es ahí donde flaquea el corazón del ser humano. Pero cuando mi fundamento es Cristo, sabemos que Él tiene todo bajo control, que mi fundamento es la roca que es Cristo, y Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé y estaré contigo hasta el fin del mundo. Muchas veces ponemos nosotros la mirada en el problema, muchas veces ponemos la mirada en la circunstancia difícil y desviamos la mirada del que todo lo puede. Y hoy nosotros, y Dios nos está recordando que Él está con nosotros, que Él no nos ha dejado, que Él no nos ha desamparado ni un solo momento. María dice que ella se sentó y empezó a escuchar la palabra de Dios. En estos tiempos de pandemia, mi amado hermano, mi amada hermana, vemos nosotros aquellas personas que únicamente tenían una religión, que únicamente tenían una costumbre, pero quedaron en pie aquellas personas que tenían una relación y que tienen una comunión con el Espíritu Santo. Sigamos aquí, mis amados hermanos, dice, pero Marta dice, se preocupaba con muchos quehaceres. Se preocupaba con muchos quehaceres. Hoy nosotros vamos a hacer un análisis de nuestra vida. ¿A quién nosotros nos parecemos? ¿Será que tenemos el espíritu que tenía Marta? ¿O será que tenemos el espíritu que tenía María? Porque María, en primer lugar, se sentó a escuchar la palabra de Dios. Pero veamos que Marta, ella se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Número uno, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Incluso Marta empezó a señalar la actitud de su hermana María, y hasta tuvo la osadía de regañar a Jesús porque le dice, no te da cuidado que mi hermana no está haciendo nada. Yo aquí estoy atendiendo la comida, viendo los trastos, viendo esto, viendo lo otro, y mi hermana ahí sentada sin hacer absolutamente nada. Cuando nosotros entramos en el afán, mi amado hermano, descuidamos la palabra, y dice la palabra de Dios que Marta le recibió en su casa, pero no le atendió. Pero María le recibió y le atendió.
Y muchas veces hemos escuchado probablemente que María era la que no le gustaba hacer las cosas, pero vemos nosotros que las dos hermanas vivían en una misma casa. Las dos hermanas tenían las mismas obligaciones, pero mi amado hermano y mi amada hermana que está en esta madrugada aquí, le hago una pregunta. Yo sé que usted trabaja. Yo sé que usted está aquí no porque no tenga que hacer nada, sino porque usted ha elegido darle el primer lugar a Dios. Y qué bendición cuando usted le da el primer lugar a Dios, porque la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero muchas veces nosotros le damos tanta importancia a las cosas terrenales. La palabra de Dios dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero qué bendición, mis amados hermanos, cuando se establecen bien las prioridades, y la prioridad que Dios ha dejado y la prioridad que trasciende a la eternidad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Probablemente cuando nos invitan a una reunión de adoración, a una reunión de oración, decimos, no tenemos tiempo porque tenemos que trabajar, tenemos que ver familia, tenemos que ver estudio, pero todos en esta tierra tenemos 24 horas del día y todos tenemos muchas actividades que atender. El asunto no es qué actividad tengo yo que atender, el asunto es cuál es mi prioridad, cuál es la prioridad. Y sabe algo, mi amado hermano, mi amada hermana, es que Dios está comprometido con aquellos que se comprometen con Él, porque cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba y cuando viene la lucha, muchas veces decimos nosotros, Dios mío, ayúdame, y Dios en su misericordia nos ayuda, pero ¿será que realmente Él es nuestra prioridad? Aquí vemos a Marta, se preocupaba con los muchos quehaceres. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces por el afán del trabajo, el afán de la familia, decimos, no tengo tiempo para Dios? Y empezamos a ver y a criticar a los que buscan a Dios. Ellos porque sí tienen tiempo, o menospreciar lo que otros hermanos están haciendo. Pero vemos a María en este momento, cuando Marta regaña a Jesús y le dice, no te das cuenta, mira, mi hermana no está haciendo nada, solo yo estoy haciendo todos los quehaceres. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no estamos afanados y turbados con las muchas cosas que tenemos que hacer? Pero aquí está la clave, mi amado hermano. Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Mi amado hermano, nosotros nos podemos afanar aquí, estar trabajando desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche y el afán no se terminará. ¿Y qué pasará al final de nuestros días? Todo lo que hemos hecho, ¿en qué nos servirá? Porque eso no trascenderá. Pero lo que trasciende es el tiempo que nosotros invertimos para buscar a Dios y para servir a Dios. Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María ha escogido. No es cuestión de lo que yo tengo que hacer. No es cuestión de las muchas tareas que yo tengo que realizar. Es cuestión de elegir. Es cuestión de escoger. ¿Qué he escogido yo? ¿Será que yo escogí la mejor parte? Dice que María escogió la buena parte, la cual no le será quitada.
porque trascenderá a la eternidad. Vemos aquí, mis amados hermanos, que aquí hay niveles de intimidad, porque muchos, dice, son los llamados y pocos los escogidos. Aquí estos niveles de intimidad son muy personales y muy individuales. A mí me decía una hermana, es que a mí me molesta que por qué no buscan a Dios. Y yo le decía, mi amada hermana, el buscar a Dios es algo muy personal. Es una elección muy, pero muy personal. Los niveles de intimidad son muy personales. Los niveles de búsqueda son muy personales. Dios nos llamó a todos, pero somos nosotros los que elegimos qué lugar le vamos a dar a Jesucristo en nuestro corazón. Luego vamos a ver aquí en la palabra de Dios en Juan 11, porque vemos nosotros que estaba María tan afanada y tan turbada. El problema es, mis amados hermanos, que cuando nosotros estamos tan afanados, tan turbados, ¿cuál es nuestra actitud cuando viene la prueba? ¿Cuál es nuestra actitud cuando viene la lucha? Porque cuando vino la prueba y vino la lucha aquí con María y con Marta, vamos a ver nosotros en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, 1, y dice la palabra de Dios, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Y ahora, mi amado hermano, estamos en un tiempo muy determinante porque estamos viviendo los últimos tiempos. Si nosotros tenemos vida y si nosotros tenemos salud, es por la infinita misericordia y fidelidad de Dios. Y estamos clamando por muchos de nuestros hermanos, por muchos de nuestros familiares y pueblos de Dios que lamentablemente están enfermos. Pero aquí la palabra de Dios dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, fíjese bien, esto es impresionante, mi amado hermano, mi amada hermana, porque muchas veces pensamos que Dios no se da cuenta de nuestra actitud, pero Dios se da cuenta de nuestra actitud, porque aquí hasta abren un paréntesis, y cuando se abre un paréntesis es para resaltar algo. Y Jesucristo, miren, aquí lo tenemos claramente, la palabra de Dios dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Qué significa esto, hermano? Que María era la adoradora. María era la adoradora. Y dice la palabra de Dios que enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Fíjense, mi amado hermano, que hay una gran diferencia entre María y Marta, porque cuando Jesús sana a Lázaro, en Juan 12, 2 dice, y le hicieron ahí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa, pero entonces María dice que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, le ungió los pies a Jesús, le enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Cuántos de nosotros realmente se levanta nuestra vida con un olor grato y fragante delante de Dios? Porque aquí vemos la fragancia, el perfume, el aroma que sube con olor grato y fragante delante de Dios, y es aquel corazón adorador, porque vemos que aún cuando Jesús ya había hecho el milagro, dice, Marta servía. Hay una gran diferencia, mi amado hermano, mi amada hermana, entre el que ama y el que sirve. Y aquí vamos al primer mandamiento. Y el primer mandamiento dice, al Señor tu Dios adorarás con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Y
a él solo servirás. La gran diferencia, mi amado hermano, en dar un servicio por amor y en dar un servicio únicamente por religión, porque cuando el servicio está basado en el amor, que dice al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Pero cuando damos un servicio sin amor, el servicio se convierte en carga. Y muchas veces decimos, otra vez tengo que ir a predicar, otra vez tengo que ir a servir a la iglesia, otra vez me llamaron. Pero cuando uno ama, hermano, el servicio no es una carga, el servicio es un deleite. Por eso el salmista David decía, yo me alegré con aquel que me decía, vamos a la casa de Dios, vamos a alabarlo, vamos a bendecirlo. Y aún para ofrendar, mi amado hermano, cuando lo hacemos por tradición, cuando lo hacemos por religión y no lo hacemos por revelación, se convierte en una carga. Porque el salmista David decía, yo de mi tesoro personal le traigo lo mejor a Dios, de lo mucho que él me ha dado, yo traigo lo mejor a Dios. Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado la salud. Y mi hermano Pablo decía, basta ya el tiempo que vivimos para hacer y vivir en nuestros placeres. Y es tiempo, mi amado hermano, que nos levantemos para agradar a Dios. La vida del ser humano es tan fugaz. La vida del ser humano, según la palabra de Dios, dice que la vida del ser humano es de 70 años y en los más robustos 80 años con mucho esfuerzo, mucho dolor y mucho sacrificio. Ahora bien, mi amado hermano, si hacemos un balance de nuestra vida, ¿cuántos de los años que yo he vivido realmente se los he dado a Dios y cuánto he vivido para mí? El tiempo que nos queda es muy corto. Los días que nosotros tenemos tienen una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad y muchos de nosotros no hemos valorado el tiempo y la vida que Dios nos ha dado porque en el caso de nosotros ya pasamos más de la mitad de los años de vida que vamos a tener aquí en esta tierra. ¿Cuánto de ese tiempo yo le he dado a Dios? ¿Cuánto de ese tiempo realmente Dios se ha agradado? Es tiempo de buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque llegará el tiempo, mi amado hermano, que ya no estarán estos grupos tan preciosos. Yo sé que este grupo Dios lo levantó porque Dios está moviendo y está guiando por el Espíritu Santo y está poniendo ese deseo y ese anhelo en los hermanos de buscar a Dios con todo su corazón. Porque créame, mi amado hermano y mi amada hermana, que levantar estos grupos de oración, de intercesión, requiere una determinación, a buscar a Dios y a poner en primer lugar a Dios, porque cuando se toma el arado ya no podemos dejarlo y ya no podemos ver para atrás, porque decía una persona que empezó un grupo, dice, yo mejor cerré el grupo porque ya nadie estaba. Y yo le decía, ¿sabe una cosa? Cuando uno empieza algo tiene que seguir con la ayuda de Dios, porque no es el asunto solo de empezar, sino que tenemos que continuar y tenemos que continuar y que terminar. Le dije en esta ocasión a la hermana, ¿qué hubiera pasado si Noé hubiera dicho, ya no sigo predicando? Porque él estuvo predicando 120 años y ¿cuántas personas se convirtieron? Ni una sola persona se convirtió. Los únicos que se salvaron fue Noé, la esposa, los 3 hijos y las 3 nueras. Pero algo maravilloso y algo extraordinario es que se salvó la familia de Noé. Qué bendición, mi amado hermano, porque nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra familia. Y nosotros vamos a seguir buscando, vamos a seguir clamando y vamos a seguir intercediendo por nuestra familia. En el caso de Noé,
cuando se cerró la puerta, todos querían entrar, pero ya no se podía. Y va a llegar el tiempo, mi amado hermano, porque viene ese día glorioso del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo venga, muchos van a buscar estos grupos de oración, estos grupos de intercesión, pero lamentablemente ya no habrá oportunidad. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo que nos levantemos como María, que eligió la mejor parte, y la mejor parte es estar sentada a los pies de Jesús. La mejor parte es el tiempo que nosotros dedicamos, el tiempo que nosotros tenemos para buscar a Dios. ¿Qué corazón tenemos nosotros, mis amados hermanos? ¿El corazón de Marta o el corazón de María? El espíritu de Marta, que ella estaba afanada en las muchas cosas. Fíjese, mi amado hermano, como una tarea, le vamos a dejar aquí una tarea de que hagamos un cuadro comparativo de lo que hacía Marta y de lo que hacía María. Pero lo que realmente tocó el corazón de Jesús no fue la mucha actividad, no fue el activismo que tenía Marta, sino fue el corazón de adoración que tenía María. Porque vemos que cuando Lázaro murió, dice que Marta salió corriendo y le dijo a Jesús: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ahí también le fue a reclamar. Y Jesucristo le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Y luego Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pero Marta, ¿saben qué vemos aquí? Que Marta tenía mucho conocimiento, pero el conocimiento que tenía Marta era un conocimiento teórico, pero no tenía la revelación. Pero dice que cuando llega María llorando, dice que se estremeció en espíritu. Jesucristo dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y Jesús lloró. Y ahí es donde viene el milagro. Porque cuando Marta estaba afanada y turbada en muchas cosas, luego vino el problema y ella siguió afanada en las muchas cosas y llega a reclamarle a Jesús. Y muchas veces somos así nosotros, que no nos ocupamos en servir a Dios, pero cuando tenemos problemas: ¿por qué le permitiste esto en mi vida? Porque Dios, más que una actividad, más que un afán, Dios quiere una adoración. Y podemos nosotros estar en la iglesia barriendo, trapeando, predicando, pero ¿qué de mi relación personal? ¿Y qué de mi intimidad? Y Dios lo que anda buscando no es una religión, no es una tradición, sino una relación muy, pero muy personal. Vemos nosotros que María llegó y Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y luego vemos nosotros que Jesucristo hace el milagro y levanta a Lázaro de los muertos. Ahora, mi amado hermano, ¿cómo está nuestra vida? ¿Será que en nuestra vida solo hay activismo? ¿Será que muchas veces el servicio en la iglesia se puede convertir en un afán? ¿Cómo le estoy yo sirviendo a Dios? El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a Él solo servirás. Pero cuando servimos sin amor, el servicio se convierte en una carga
y no es aceptable delante de Dios. Pero cuando el servicio está basado en el amor, ese servicio sube con un olor grato y fragante delante de Dios. ¿Y sabe qué anda buscando Dios en estos días, mis amados hermanos? En estos días, Dios lo que está buscando son adoradores, personas genuinas que realmente le busquen. A mí me impacta la vida de Jesucristo porque dice que Jesucristo pasaba las noches orando, él madrugaba orando y cuando se enfrentaba con un endemoniado, él decía en el nombre de Jesús y ahí había una autoridad, pero muchas veces nosotros queremos hacer la obra de Dios sin tener una intimidad. Y lo que nos va a dar a nosotros la autoridad es la intimidad, el tiempo que estamos a solas con nuestro Señor Jesucristo. Y algo que nos va a respaldar a nosotros son esos momentos que buscamos en lo secreto. Muchas veces nosotros buscamos un protagonismo, buscamos un nombre, pero Dios no está buscando protagonistas, porque el único protagonista aquí es Jesucristo. A él sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Amado hermano, amada hermana, Dios está buscando un pueblo que tenga el corazón de María, un pueblo que se siente a escuchar la palabra, un pueblo que le unja sus pies, un pueblo que levante adoración, pero que esa adoración sea con un olor grato y fragante delante de él, porque él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por aquellas personas que realmente tienen una relación y una intimidad con ellos. Ahora, mi amado hermano, voy a poner un himno muy especial y que el Espíritu Santo lo ministre, porque tenemos el tiempo hasta las 5:15. Pero ¿qué es lo que Dios anda buscando? La palabra de Dios siempre trae un reto y un desafío. Y el reto y el desafío es que yo hoy realice una evaluación de mi vida, pero con la guianza del Espíritu Santo. Estoy con el espíritu de Marta, con el activismo, con el trabajo aún que era para Jesús y que lo había recibido en su casa, pero no le servía. Aún tenía el conocimiento teórico de la palabra de Dios, pero no tenía la revelación, pero no tenía la intimidad, pero no tenía el amor. Y Dios lo que anda buscando en este tiempo son adoradores. Vamos a oír este himno tan precioso, mi amado hermano, mi amada hermana. Son 3 minutitos nada más, pero que lo ministre. ¿Qué es lo que Dios anda buscando? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi corazón? Yo ando buscando, dice la palabra de Dios que Él busca adoradores. Escuchemos este himno, mis amados hermanos.
una generación que me ame más que todo. El Señor buscando, sigo buscando una generación que me ame más que todo, más que todo. Oh Dios de misericordia, oh Ramay, Rabakiraba, oh Rabaya Kitanamay, Rabakiraba, oh Rabaya Kitanamay, Irababa, oh Kanamay, Rababa. Mírame con tus ojos de amor. Aquí estoy. Oh, rabababa. Oh, Dios. Looking for. Oh, rabai, rabaquita, rabai. Y rabababa, y rabababa, y rabaquiraba. Oh, rabababa, quitarabai, rababa. Y rabababa, y rabaquitarabai. I love you more than anything. Come on, look into the eyes. Rabababa, y rabababa, look into the eyes. Y rababakirabai, y rabakirabai. More than anything. Y rabai, rababakirabai. Look into the eyes. Look into the eyes. Oh, Rabakita Namai, Rabakiraba. Ikanamai, Rabakirabai, Rabakitanaba. Oh, Ramai, Rabakirabai. Oh, Dios de misericordia, Dios de fidelidad. Hoy, Padre amado, nos presentamos delante de tu presencia, Padre bendito. Y te damos gracias por esta mañana tan especial. Gracias, Padre, porque aquí hay un remanente fiel. Hay una manada pequeña que tiene el espíritu que tenía María. Un espíritu de adoración, un espíritu de amor, de adoración que tenía no solo la religión, no solo la tradición, sino la revelación y la adoración. Gracias, Padre amado. Deseamos y anhelamos sobre todas las cosas amarte y servirte, porque tú andas buscando adoradores que te amen en espíritu y en verdad, porque cuando yo amo mi servicio y lo que yo haga subirá con un olor grato y fragante delante de tu presencia. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición compartir la palabra de Dios y que realmente seamos los adoradores que Dios anda buscando. Bendiciones, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Amén, amén. Gloria al Señor. Bendecimos la vida de nuestra hermana Mirna Catalán. Gracias, hermana, por dejarse usar. Qué preciosa palabra. Realmente el Señor nos ha hablado en esta mañana. Hay algo que me llamó la atención de muchas cosas de las que el Espíritu Santo habló en esta mañana. Muchas veces recibimos a Jesús, pero no lo atendemos. Qué tremendo. ¿Cómo estamos tratando? ¿Qué estamos haciendo con la presencia? ¿Qué estamos haciendo con el Señor? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué vamos a elegir? ¿El seguir con el espíritu de Marta o vamos a optar por ser unos adoradores? Dios está buscando una generación
que le ame, que le sirva, que le siga. Dios está buscando adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Preciosa palabra. ¿Qué vamos a escoger? ¿Cuál es la prioridad? Gloria al Señor. Ya no es tiempo, iglesia, de seguir en afanes. Es tiempo de buscar su presencia. La venida del Señor cada día está más cerca. Gloria a Dios, porque hay una promesa. Él dijo que regresaba. Dice su palabra que nadie sabe el día ni la hora, pero cuando estas señales, leamos, las señales se están cumpliendo para nuestro Dios. Gloria al Señor. 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Bendecimos su vida, hermana. Gracias por esa preciosa palabra. Bendecimos, ¿verdad? A nuestra hermana Rosy de Alvarenga, allá en Guatemala, quien ha sido el contacto para que nosotros podamos ser bendecidos en esta mañana por esta poderosa palabra. Gracias. Buen día.